So I'm going to say something. I'm going to greet you in Hawaiian. Pero quiero saludaros en esta mañana en hawaiano. And that will give you just a taste of what I've been going through the last 2 weeks with people talking and you. Y esto os va a dar un poco una muestra de lo que a mí me ha tocado vivir durante esas 2 semanas cuando la gente está hablando y no me entero de nada. Aloha pumahana I o ko amaka ino o kamakua me ke keke ameka uhane hemelele. Now, Buenos días y bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Seguro que era algo así. you see what we're dealing with here? So this is the problem. Ya os dais cuenta de que cuesta batallar con este, ¿no? I also want to tell you some inside tips about working with my brother here whom I've known for a number of years. Quiero daros algunos consejos para que trabajéis con este muchacho aquí con el que conozco ya hace unos cuantos años. With this couple and this family we share a wonderful bond. Con esta pareja y con este matrimonio hemos disfrutado un buen tiempo juntos. But did you notice as we came up here he grabbed his phone and started pointing some things? ¿Os habéis dado cuenta de que en cuanto nos ponemos aquí, él coge su teléfono y empieza como a tocar cosas? I want you to know he has a big timer on there that tells me when my time is finished. Lo que quiero deciros es que lo que hace Pablo es que pone aquí una cuenta atrás y cuando llega a 0 es mi tiempo de acabar. Big letters pointing at me. Así No, that's not. unos números grandes. No, es broma, no. But I will tell you it is a joy to be with you in Bethel. Quiero deciros que es un privilegio estar con vosotros aquí en Betel. I think it's fair to say you're the only church in the world with a punto. Quiero deciros que es justo, creo que es justo que diga que es la única iglesia en el mundo que tiene Betel y punto. And I will not forget Bethel punto. No me voy a olvidar de Betel, punto, ¿eh? And yet we're part of the wider body of Christ. Y somos parte del inmenso y ancho de la familia de Dios. And thank you for allowing me to be a part of your life and you be a part of the life of the body of Christ around the Y world. quiero daros las gracias por permitirme formar parte de este encuentro y también saber que vosotros formáis parte de este increíble cuerpo de Cristo alrededor del mundo. As you prepare to make your move to the new location, I've had the privilege to visit there. Al prepararos para moveros al nuevo local, yo he tenido el privilegio de poder verlo el otro día. I like that new location. Me encanta ese nuevo lugar. I feel like it's in the city, but it's out on its own in a small village. Está en la ciudad, pero también está un poco separado y parece un pueblo pequeñito. So I call it an oasis. Así que yo lo he llamado el oasis. And so I encourage you to visit the oasis where the punto can be found. Así que os animo a que visitéis el oasis donde podéis encontrar el punto. Allow me one other comment in preface to our message this morning. Permitidme un comentario más antes de prepararnos para nuestro mensaje en esta I mañana. know a bit of your history as I was here years ago. Yo formo parte también de alguna forma de vuestra historia porque ya he estado aquí hace unos años atrás. And the growth, numerical growth, I believe spiritual growth is palpable. It's obvious Y here. os quiero decir que el crecimiento numérico, el crecimiento también espiritual es palpable en este lugar. And I rejoice in the new people who have come, and you should know you are part of the familia. Y me gozo porque cada una de las personas que han ido viniendo, llegando, vosotros las habéis recibido como parte de la familia. Glad you're here. Me alegra de que estéis aquí en esta mañana. However, I need to say a word to those of you who've been here from the beginning. Aunque quiero deciros algo a aquellos que habéis estado aquí desde el inicio. To los viejos conmigo. I truly appreciate you and respect you. Os aprecio muchísimo y os respeto muchísimo. Because you are the forefathers and mothers of this faith, this church, and you've allowed others to come and be an equal part of the family. Porque de alguna manera habéis sido los padres y las madres de la fe que habéis permitido que cada uno de aquellos que ha ido llegando se una a esta familia de la fe. And that is very special, and it's hard to find traditional members who are willing to embrace newcomers. Y es muy especial y muy único lo que estoy compartiendo, ¿no? De que personas tal vez con un trasfondo más tradicional hayan estado abiertos a todos esos cambios, estas nuevas formas. So how about we just give a welcome of applause to those who are our senior members who have welcomed everyone in. ¿Por qué no damos un aplauso a aquellos que han estado ya por años y que han estado recibiendo a los nuevos? Gracias. Let's now be about the word, as I have something to share to you about the first step for the extra mile.
Bueno, ahora sí que vamos directos a la palabra de Dios y lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana le he puesto este título, algo que tiene que ver con el primer paso para alcanzar la milla extra. You've heard the famous saying, the journey of 1,000 miles begins with the first step. No sé si alguna vez habéis escuchado esta frase hecha que dice que el viaje de 10.000 pasos empieza dando el primero. Important first steps. Lo importante son los primeros pasos. A baby's first step. No sé si os acordáis de los bebés, ¿verdad? La importancia de los primeros pasos. Your baby's first step. Perhaps you remember it. De los primeros pasos de vuestros bebés. No sé si os acordáis de eso. Your first step. Vuestros primeros pasos. I hope you don't remember that. Espero que nadie se acuerde de eso. Let's think about famous first steps. Vamos a pensar en primeros pasos famosos. 1969. En el año 1999. Neil Armstrong, graduate of the university Perdón, that I love. 1969. En el año 1969, I wear all their clothes and it's my university like your team's. en el año 1969 Neil Armstrong estaba vestido de universitario, así como lo estaba yo también. When he stepped his first step on the moon. Pero yo estaba viendo la televisión junto con mis colegas y vi a Neil Armstrong dando el primer paso en la luna. He said, one small step for man, Y él dijo, un pequeño paso para el hombre one giant leap for mankind. es un paso gigante para la humanidad. First steps, Primeros pasos an alcoholic, para el alcohol, por ejemplo. Para un alcohólico. a diabetic, Para un diabético. a psychotic. Para un psicótico. When they take that first step to say, I'm going to deal with my situation. Cuando esas personas dan el primer paso para decir, voy a tratar con mi situación. First steps, Primeros pasos. a sinner come home. Primeros pasos como pecadores también que vuelven a casa. The ability to take that first step to show initiative is an essential trait. La habilidad para tomar ese primer paso es una habilidad esencial. It's the only way to learn a new skill or Es- accomplish an old goal. Es la única manera de adquirir una nueva habilidad o de cumplir una nueva meta. You cannot start a new venture or heal an old grudge unless you take the first step. No puedes empezar una nueva aventura a menos que des el primer paso. Jesus modeled for us the ability to take the initiative. Jesús fue el que modeló para nosotros la habilidad de tomar la iniciativa. Not to wait for others, but he himself says, I will be proactive, preemptive. No esperando que otros lo hicieran, sino que Jesús se colocó a sí mismo en una posición proactiva. In the upper room where he served the Lord's Supper, No sé si recordáis en el aposento alto donde el Señor sirvió la última cena. on 3 occasions, Jesus took the first step, made the first move. En 3 ocasiones Jesús fue el que dio los primeros pasos, los primeros movimientos. Let's look at our 3 passages. The first in John chapter 13. Vamos a ver 3 pasajes. El primero lo encontramos en Juan capítulo 13, Verse 5, then 12 through 16. versículos 5 y después del 12 al 16. Lo tenéis también ahí en la pantalla, ¿vale? Estamos usando en esta ocasión la NBI. Y dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículo 5 y 12 al 16. Versículo 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Verse 12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo, ¿entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dejado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho con vosotros. Ciertamente, os aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. We want to see that Jesus took the first step by humbling himself before boastful braggarts. Una de las primeras cosas que nos podemos dar cuenta en este pasaje es que Jesús se humilló a sí mismo colocándose en esa posición de sumisión ante esos arrogantes jactanciosos. In that upper room for that fellowship meal,
en ese aposento alto, en esa comida de comunidad. As conversation is unfolding, the disciples start to enter into the discussion of who's the best amongst them. Al empezar esa conversación que ellos tenían en medio de la cena de quién era el mayor entre ellos. Luke's version of this chapter 22 says that they argued at the very table. En Lucas capítulo 22, hablando de esta misma situación, nos dice que esa discusión de quién va a ser el mayor se da en la misma mesa, o sea, mientras estaban comiendo. I'm the youngest of 4 sons. Yo soy el pequeño de 4 hijos And in our family, De 4 hermanos. there were rules around the table. y en nuestra familia, por lo menos, había normas que tenían que ver con el comportamiento en la mesa. And one of those rules was there was to be no singing at the table. Y una de las normas en nuestro caso era que mientras se come no se canta. I never understood why did we have that rule, no singing at the table. Nunca entendí esa norma de por qué no se podía cantar en la mesa. And then I listened to my brother sing, and now I know. Y después escuché a mi hermano cantar y yo supe ya que por qué lo había dicho. I guess mom and dad wanted nothing coming out, only something going in. Yo me imagino que mi papá y mi mamá no querían que nada saliera de su boca, sino que solamente entrara a la comida. But the rule at the table with the apostles would have been no competing. Pero la norma en la mesa de los apóstoles era que no hubiera competición entre ellos. On at least 2 other occasions in the scriptures and here at the Last Supper, they argue which one of them is the best. En otras 2 ocasiones, y de la misma manera que sucede aquí en la mesa, hay una pelea, una discusión entre los discípulos de quién es el mejor, quién es el más grande. That surely was an awkward experience. Y estoy seguro de que eso fue una experiencia súper rara, ¿eh? In response to that, Jesus took action. Y como respuesta a eso, Jesús determina hacer algo. He removed his outer garments. Él empieza a moverse alrededor y se ata esa toalla a su cintura. Took a towel and wrapped it around his waist, and then took a basin full of water Y se and washed their dirige, feet. y coge ese bol, lo llena de agua y empieza a lavar los pies a los discípulos. And when he washed the feet of his guests, that was a task that only a slave would do. Ahora quiero recordaros que esa faena, esa tarea de lavar los pies a los invitados a la mesa era algo que hacían los esclavos o los sirvientes de la casa. Jesus knew they would see the distinction between them and him. Y Jesús sabía en ese momento que ellos iban a hacer esa distinción entre aquellos y él. The Bible says in Philippians chapter 2 that Jesus emptied himself, taking on the form of a slave. La palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Dios se vació a sí mismo y se hizo en forma de siervo. To these men who boasted superiority, he oozed humility. A esos hombres que de alguna manera querían ostentar superioridad, Dios se humilla delante de ellos. They competed. He subjected himself. Ellos competían, pero Él se sujeta a sí mismo. And he took the time to explain what he had just done for them. Y después se toma el tiempo para explicarles qué es lo que acaba de hacer por ellos. Perhaps it was an awkward moment for them as they were embarrassed. Y como os digo, sería un momento muy raro en el que ellos a lo mejor estaban avergonzados por lo que había pasado. In so doing, he was drawing stark contrast between their attitude and the kingdom of God. Y al hacer eso, Él empieza a contrastar la actitud de ellos con el reino de Dios. Don't miss that there is a difference between the way this world does things and what comes natural and what we as believers in the kingdom do. No os perdáis esto, porque hay una gran diferencia en cómo nosotros como seres humanos hacemos las cosas de una manera natural a cómo se hacen y cómo toman lugar en el reino de Dios. Remember that in your relationships, ¿Os acordáis de lo que hablamos ayer? Hablamos acerca de esto en nuestras relaciones, including in marriage. incluso en el matrimonio. Last night we talked about such things. Hablamos de estas cosas ayer, ¿verdad? In your business dealings, look to operate from a position of humility. En vuestros tratos, en vuestros negocios, estoy seguro de que encontráis oposición en cuanto a este tema de la humildad. And clearly here within the family of God, we're to show preference and honor to one another. Y cómo no, aquí en medio, en la familia de Dios, somos llamados a mostrar preferencia los unos por los otros, dar preferencia los unos a los I otros. quote our master when he says, "The first shall be last." Estoy citando lo que dijo el maestro, los últimos serán los primeros. If you want to be great in the kingdom, learn to be a servant. Si tú quieres ser grande en el reino de Dios, aprende a ser un siervo. The Christian faith is the original alternative lifestyle.
La fe cristiana es la alternativa original a este estilo de vida que tenemos. So there in this upper room, the first time Jesus took the first step was to show boastful men an alternative lifestyle. Así que en ese momento en el aposento alto, la primera muestra que podemos ver de Jesús humillándose delante de ellos fue tomando ese primer paso, esa primera acción. Our journey continues but stays in the upper room. El viaje tenía que continuar, pero de momento seguimos ahí en el aposento alto. Chapter 22. Lucas capítulo 22. Same place, same group of people. Estamos hablando del mismo lugar y el mismo grupo de gente. A different perspective, a different event. Es un evangelista diferente y nos da una perspectiva diferente, un ángulo diferente de ese evento que tomó lugar esa noche. Luke 22, 31 through 34. Vamos a Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. A second first step from our Savior. El segundo primer paso que tomó nuestro Salvador. He embraced a friend, stabbing him in the back. Él abrazó a un amigo que lo estaba apuñalando por la espalda. Let me give you that again. He embraced a friend, stabbing him in the back. Lo vuelvo a repetir. Él estaba abrazando a un amigo que lo estaba apuñalando o que lo iba a apuñalar por la espalda. If you knew that your very best friend was going to throw you under the bus, Si tú sabes que unos o que tu mejor amigo en algún momento te va a empujar ahí a que te atropelle el autobús, would you? ¿tú lo harías? Could you reach out to them ¿Podrías? redemptively? ¿Lo alcanzarías de esta forma redentora? Think about that. Jesus knew in advance that Peter was going to deny him 3 times. Piensa en eso por un momento. Jesús sabía con antelación que Pedro lo iba a negar 3 veces. But knowing that, he reaches out to him in advance. Pero igual sabiendo eso, Jesús se le acerca y se le adelanta. Wonder why he did it in advance. ¿Qué es lo que significa que él se adelanta? Perhaps to help Peter get through that difficult experience. A lo mejor para que Pedro sabía que iba a atravesar por esa terrible experiencia, But even though Jesus knew it was going to happen, it did not make it easy. pero incluso sabiendo lo que Jesús iba a pasar y que eso no iba a ser fácil. In the same chapter, verse 61, the drama unfolds in real time. En el mismo capítulo, versículo 61, podemos ver ese drama que se produce. Jesus is being interrogated. Jesús ya ha sido interrogado en ese He's momento. being abused physically and emotionally. Ya han abusado de Jesús física y emocionalmente. He can hear Peter deny him once. Y estando ahí en medio de ese sufrimiento, él puede escuchar a Pedro negándole la primera vez. This man he had loved for 3 years. A un hombre al que ha estado amando por 3 años. He hears the second time he denies him and he raises his voice. Y lo escucha por segunda vez negándolo y levantando aún más su voz. The third time, Jesus hears his own name and curse words come from Peter's lips. La tercera vez Jesús escucha su propio nombre y cómo es maldecido por ese hombre que le está negando por Pedro. As Peter's words rang out, the cock crows. Así como esas palabras de Pedro están ahí en el aire, son capturadas por él. In that moment it says, and Jesus turned and looked at Peter. Dice la escritura que en ese momento, cuando Jesús escucha eso, él se gira y mira a Pedro. Picture what happens. Vamos a hacer una imagen, a tomar esta imagen de lo que está pasando. He is being abused, but he can't help but turn away from his abusers to look at his friend. Jesús ha sido abusado, los latigazos, acordaros de todo el sufrimiento que había tenido hasta ese momento, pero escucha la voz de su amigo y todavía tiene la capacidad de girarse para mirarlo. But it is not if looks could kill, it is if looks could heal. Pero no le está mirando con una mirada acusadora y matadora, sino que lo está mirando con una mirada sanadora. There is never any need for you or I to turn away from the gaze of our Lord. Nunca tú y yo vamos a tener la necesidad de apartar nuestros ojos del Señor, de nuestro Señor. When your eyes and his eyes meet, you do not need to look away. Cuando nuestros ojos y sus ojos se encuentren, no apartemos
nuestra mirada de Él. No es necesario. Jesus predicted this would happen. Jesús predijo que esto iba a pasar. And he promised Peter there would be two lifelines of hope to get him through that difficult experience. Y Él le prometió a Pedro que había dos formas en las que él podía salir victorioso de esa situación. A friend and a future. Hablándole de un amigo y del futuro. And you find those in verse 32. Y podemos encontrar esto en el versículo 32. He says, you have a friend because, Peter, I have prayed for you. Dice, Pedro, tienes un amigo aquí porque yo he orado por ti. That is preemptive prayer before Peter stabbed him in the back. Le está diciendo esto muchísimo antes de que Pedro le esté apuñalando directamente por la espalda. So he's got a true friend in Christ. Así que tiene un verdadero amigo en Cristo. And he secondly offers Peter a future. Y en segundo lugar, él le está ofreciendo a Pedro un futuro. He says, Peter, after you turn again, when this is over and you come back to me, Le dice- strengthen the brothers. Le dice, Pedro, después de que tú vuelvas, de que regreses a mí de nuevo, fortalece a los hermanos. Don't miss that. No nos perdamos de vista eso, ¿eh? Before you fall away, before you fall into sin, Antes de que caigamos, antes de que nos deslicemos en el pecado, Jesus is on your team and he is praying for you before it happens. Jesús está en tu equipo y está orando por ti antes de que eso suceda. After it occurs, he does not give up on you. Después, incluso de que le hayamos maldecido, no nos ha abandonado. He says, get back in the game. There is still more for you to Él do. dice, vuelve conmigo porque hay mucho más que tengo todavía para ofrecerte. Someone in this room this morning Alguien en esta mañana, en este lugar, has slipped and fallen. se ha caído y puede haber resbalado en el pecado. You have messed up big time. No sé, la puedes haber liado de alguna forma. You are aware and the Lord is aware. Y tú te has dado cuenta de eso, pero es que Dios también se ha dado cuenta de eso. Perhaps others know what you've done, A lo mejor el caso es que otros saben lo que has hecho, but you have a friend pero tú tienes un amigo and you have a future. y tienes también un futuro. The game is not over. Get back in there. El juego no ha terminado, así que vuelve de nuevo al equipo. Jesus took the first step, Jesús dio el primer paso your direction and mine. hacia ti y hacia mí. Let's see a third first step that Jesus took in the upper room. Vamos a ver el primer paso que Jesús tomó en el aposento alto. Turn with me to Matthew chapter 26, Vamos por un momento a Mateo capítulo 26, verses 20 through 23. versículos del 20 al 23. Mateo 26, Still in the upper room, del 20 al 23. still with the same group of men. Seguimos en el aposento alto, seguimos con el mismo grupo de personas en el mismo lugar de esa cena. Mateo 26, versículos del 20 al 23. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Here we see that Jesus offered himself to a man about to sell him out. Aquí una de las cosas que podemos ver en este momento que acabamos de leer es que Jesús se ofreció a sí mismo a un hombre que estaba a punto de venderlo. Let me say that in clear language. Quiero decir esto con un lenguaje bien sencillo. He made himself available to a man who was going to throw him away. Jesús se hizo disponible a un hombre que estaba a punto de darle una patada. Judas. Judas, One word. una palabra. No explanation necessary. Creo que no hace falta mucha explicación, ¿no? His is a name that lives in infamy. Es un nombre que perdura en la infamia And he's remembered for one thing. y es recordado por una cosa. But let's scrutinize events that went on around that table just before Judas dastardly deed. Pero vamos a indagar un poquito en esos eventos que sucedieron en esa mesa antes de que Judas traiciona a Jesús. You heard in verse 23, it's the one who dips his hand in with me at the table. Hemos escuchado que hemos leído en el versículo 23 que Jesús responde, el que me va a traicionar es aquel que moja el pan conmigo en este plato.
in some cultures, it is common for the group of people to have a common bowl where food is in that same bowl. En algunas culturas lo más usual o lo más normal es que en la mesa donde se come hay un bol en el centro de la mesa con la comida. If you come with me to the Hawaiian Islands, Si alguna vez venís conmigo a las Islas if Hawaianas, we're eating fish, raw fish, I might add, muchas veces estamos comiendo pescado, pescado crudo, también os lo digo, and or if you're eating pork, o ya sea que estemos comiendo algo de cerdo, the staple food, the starch will be poi made from a root crop. la comida, lo normal es que se sirva toda en el centro de la mesa, en esa olla o en ese bol, y de ahí se coge. It's basically a paste. Es a paste. A paste, like how do I describe a paste? It's not solid, it's not liquid, it's just something that you have to kind of. Vale, es como una pasta, ¿vale? No es algo que está líquido, tampoco es algo que está sólido, sino que esa comida es como una pasta, algo que puedes coger fácilmente. And so the way it is, it's in a common bowl, and while you eat, then you go into the common bowl with other people. Y la manera en la que eso funciona es que todos juntos comemos y participamos de ese mismo bol, nos acercamos, cogemos un poco de esa comida y nos In vamos. fact, I will give you an inside story. Y bueno, incluso ahora quiero compartiros algo también, una historia acerca de esto. Our islands host over 10 million tourists a year. Nuestras islas reciben unos 10 millones de turistas cada año. And the tourists know that the Hawaiians eat poi, and they don't have very good opinion about it. Y los turistas saben que los hawaianos comen esa comida que se llama poi, pero no les gusta mucho la idea, lo que ellos hacen, ¿no? So one day some tourists are tasting poi, and they said to my Hawaiian mother-in-law, Así que me recuerdo en esta ocasión en que unos turistas estaban comiendo ese plato hawaiano poi y le dijo a su suegra, they ate the poi and they said, "Ew, it tastes like wallpaper paste." cogieron cogieron esta comida, lo probaron y dijeron, esto parece como papel de embalar las paredes. And my mother looked at them Y mi suegra lo miró de esta manera and she said, "Do people from your place eat wallpaper paste?" y le dijo, ¿la gente de tu país come papel de embalar las paredes? Common bowl. El bol común del que todos Years participaban. ago, I was in Thailand. I've had ministry there many times. Hace unos años estaba en Tailandia y he tenido el privilegio de servir y ministrar ahí muchas veces. And I was way up in the north of the country in the mountains. Y estaba en el norte de Taiwán, en las montañas. And we had lovely Thai food in a home Y, where I was. y habíamos estado compartiendo una comida taiwanesa muy especial en una de las casas. I was the only person who was not Thai around that table. Y yo era la única persona no tailandesa alrededor de la mesa donde estábamos. If you've been to a Thai restaurant, you know they have a dish called sticky rice. No sé si alguna vez habéis estado en un restaurante de comida tailandesa, pero tienen un plato que se llama arroz pegajoso. In the authentic style, they take sticky rice and it's a big mound ball in the middle of the table. En la auténtica comida taiwanesa casera, cogen ese arroz pegajoso y hacen una bola. Everyone reaches and grabs a chunk of sticky rice and grabs their food and then eats it. Y cada uno se acerca a esa pelota de arroz y coge un poquito de ese arroz pegajoso y se lo sirve, se lo pone en su plato. This is not unusual. No es algo fuera de lo normal. Ethnic foods around the world are not often eaten with forks or chopsticks, they're eaten with your hands. Las comidas étnicas alrededor del mundo usualmente no se comen con tenedor y cuchillo, normalmente se cogen con la mano. I was in a culture in the South Pacific years ago Estaba en medio de una cultura en el Pacífico Sur el año pasado, where they eat with their hands. donde ellos comen con las And a manos. local man told me why. Y alguien local, le dijo por He qué. says these were in existence before knife and fork. Y le dijo, porque esto ha existido mucho antes que el tenedor y el cuchillo. And then he said, these have never been inside someone else's mouth. Y dijo, y esto nunca ha estado dentro de la boca de alguien más. He had a pretty good argument, didn't he? Así que creo que es un buen argumento, ¿no? Para utilizar la mano. This is what's going on around that table in that culture. Pero os explico esto porque esto es lo que estaba sucediendo esa noche con Jesús en el aposento alto, en esa cultura. So as they're eating out of the common foods of the culture, Así que al ir ellos comiendo de ese bol en esa manera común que ellos tenían de comer, for Jesus and Judas to co-dip at the same time, para que Jesús y Judas pudieran tomar y mojar a la vez, where were they seated? ¿dónde estaban sentados? They had to be seated either
near or next to one another. Tenían que estar sentados, si no era uno al lado del otro, pues bastante cerca. And I wonder who arranged that. Y yo me pregunto, ¿quién fue el que hizo ese arreglo? In John chapter 13 verse 26, En Juan capítulo 13, versículo 26, it says that Jesus dipped food and gave it to Judas. dice algo más específico, que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas. In the Middle East, they used the bread as a means to dip the food. En el Medio Oriente se utiliza el pan como una forma para sucar ahí en el plato, ¿no? And often, like the Koreans, you actually, in a sign of affection, put the food in the other person's mouth. Y muchas veces, como hacen los coreanos, como un símbolo de afecto o de apreciación por el otro, tú mojas y se lo pones en la boca del invitado. If that is what happened, Si eso es lo que estaba pasando, it was an act of affection. fue un acto de afecto, una muestra de afecto. Now think with me. Pensad conmigo en esto por un momento. Did Jesus mean it? ¿Crees que Jesús lo hizo realmente en serio? Let's think about what happened that evening in the upper room. Vamos a hablar por un momento qué es lo que pasó en esa noche en el aposento alto. Jesus had a meal prepared, and he invited everyone, including Judas, there. Jesús preparó una cena a la cual invitó a unos cuantos, incluido a Judas. I have broken bread with some of you, He tenido el privilegio de partir el pan con algunos también aquí de vosotros. and I have been or will be in some of your homes. Y me imagino que también lo habéis hecho en vuestras casas, ¿no? O en el pasado, o lo vais a hacer. And I am aware that's an act of communion, of affection, and we're a team, we're a family. Es decir, el compartir la comida conmigo, compartir vuestro pan conmigo, de vuestra parte entiendo que es un acto de apreciación, de afecto hacia mi persona. Jesus arranged the Last Supper. Jesús fue el que hizo los preparativos para esa última cena. When he served communion like we did last night with the couples, Cuando Él sirvió el pan y el vino, así como hicimos en el taller de ayer por la tarde con los matrimonios, he served Judas as well. Él le sirvió el pan y el vino a Judas también. This is my body broken for you. Le estaba My diciendo, blood shed. este es mi cuerpo partido por ti, mi sangre derramada por ti. And when he washed the feet, Y cuando les lavó los pies and he went around from disciple to disciple, y empezó a ir discípulo a discípulo, do you think he got to Judas and went, nah, never mind, I'll go to the next guy? ¿pensáis que cuando llegó a Judas dijo, no, de este paso me voy al siguiente? ¿Creéis que fue así? Or do you think that he washed the feet of Judas? ¿O creéis que también le lavó los pies a Judas? That he held those feet in his hands, Él tuvo sus pies en sus manos, kneeling before him, and perhaps their eyes met. mirándole tal vez directamente a los ojos desde esa posición más baja. The same feet that in just mere moments would scurry through the dark alleys of Jerusalem. Los mismos pies que momentos después irían corriendo a través de los callejones oscuros de la ciudad de Jerusalén, On their way to sell Jesus for 30 pieces of silver. de camino a vender a Jesús por 30 piezas, 30 monedas de plata. Can you love like that? Mi pregunta es, ¿podéis amar vosotros de esta misma manera? Two profound questions press upon my heart. Hay dos preguntas muy profundas que me presionan en mi corazón en esta mañana. Did Jesus love Judas? La pregunta es, ¿creéis que Jesús amaba a Judas? Would Jesus have forgiven Judas? ¿Creéis que Jesús hubiera perdonado a Judas? The scripture is somewhat complex around that issue. La palabra es compleja, ¿no? Alrededor de esa situación que nos encontramos. And Judas had to do what he did to sell out Jesus for the crucifixion. Porque hemos visto y hemos escuchado esas palabras en las que Jesús le dice, haz lo que tengas que hacer, y entonces vemos después el momento de la cruz. But I can't escape the question, would Jesus have forgiven Judas if he'd have said, Lord, I'm so sorry? Pero no se me puede escapar esta pregunta de mi mente, pensar si Judas hubiera volvido arrepentido a Jesús pidiéndole perdón. Theologically, that's above my pay grade. I don't have to have the answer to that. Teológicamente eso está muy por encima de mi entendimiento, no creo que pueda tener la respuesta a esto. But I'll tell you what is not above my pay grade, Pero lo que sí que os puedo decir es lo que no está por encima de lo que yo conozco de la Escritura. and that is to tell you that he loves you that much. Y es que Jesús nos está diciendo con esto
que de esa misma manera nos ama a nosotros. And no matter what you have done, Y que no importa lo que hayamos hecho, no matter how badly you have hurt him, no importa cuánto le hayamos herido a Él, he loves you Él te ama and he will forgive you. y Él te perdonará a ti. Nothing that occurred that day in the upper room Algo más que ocurrió en ese día en el aposento alto. was by accident. Nada de lo que ocurrió en el aposento alto ese día fue por accidente. Jesus planned it all Jesús planificó absolutamente todo and he led it all. y Él permitió que todas las cosas sucedieran. He took 3 first steps Y como he compartido, Él tomó por 3 veces el primer paso, 3 primeros pasos that you and I must not miss que tú y yo no podemos perdernos por nada. because they're stepping our direction. ¿Sabes por qué? Porque también está dando ese primer paso hacia nuestra dirección, hacia nosotros. He's going the extra mile for you and me. Él está tomando esa milla extra también por ti, por mí. He humbled himself before boastful, bragging men. Él se humilló a sí mismo ante arrogantes, jactanciosos que se creían que eran los mejores. He embraced a friend, stabbing him in the back. Él abrazó a un amigo que lo iba a apuñalar por la espalda. And he offered himself to a man, selling him out. Y él se ofreció, se ofrendó a sí mismo a un amigo que lo iba a vender un poco más tarde. It's beyond dispute. Va mucho más allá de lo que nosotros podamos Our pensar. master took the first step Nuestro maestro tomó siempre el primer paso, in order to go the extra mile straight up Calvary's Hill. con tal de caminar esa milla extra en dirección hacia el monte del Calvario. He did it for them. Lo hizo por ellos, He did it for me. lo hizo por mí He will do it for you. y Él lo hará también por ti. As we close my message this morning, I want to have a moment with you. Al cerrar mi mensaje en esta mañana quisiera tener un momento con vosotros. I think we've made the point biblically that Jesus is an initiator. He took the first step. Creo que hemos tomado bien esta conclusión, ¿no? Hemos llegado bien a ese punto de que Jesús es el iniciador, es el que da siempre el primer paso, ¿sí, no? If you are listening to his spirit, Si habéis estado escuchando a su Espíritu, through his word, he has spoken to your heart this morning. a través de su palabra, Él os ha hablado a vosotros en esta You mañana. are aware that he's taken the first step toward you. Creo que ya nos hemos dado cuenta de que Él es el que ha dado siempre el primer paso hacia nosotros. And now it's your turn. Y ahora es nuestro turno. Will you continue on your way or will you come toward him? ¿Continuarás a tu camino o te volverás hacia Él? Your turnaround in life, Tus vueltas, tus viajes en la vida, your deeper journey in Christ tu profundo viaje en Cristo Jesús begins with you taking the first step empieza contigo dando el primer paso, to come toward him. acudiendo hacia Él. If this morning you are someone who has never given your heart to Christ, Si esta mañana hay alguien aquí que nunca ha entregado su corazón a Cristo, this is your opportunity to take that first step hoy tienes la oportunidad de dar ese primer paso of an eternal journey. para ese viaje que es eterno. If you are a believer, Si tú ya eres un creyente, but perhaps you've been wandering a little bit your own direction, pero a lo mejor has estado vagando por ahí yendo en la dirección equivocada, you can turn it around right now if you'll take the first step. puedes volver y regresar ahora mismo si das ese primer paso. You already know he's pursuing you. Ya sabéis que Él nos está persiguiendo a nosotros. If you are one walking in fellowship with Jesus and it's close communion, Si tú eres alguien que anda fielmente con el Señor y en una comunión íntima y cercana con Él, you can say to yourself, and I will continue to walk with you, puedes decirte a ti mismo, voy a continuar caminando con el Señor, because you will never leave me porque Él nunca me va a abandonar or forsake me. ni me va a dejar. Come unto me, all who are weary and heavy laden, Vamos a orar cada uno de nosotros juntos and I will give you rest. y el Señor nos va a dar paz cuando vayamos a Él. Nos ponemos en pie, terminamos juntos en esta mañana orando.